Muy buenas noches, Magíster. Mi nombre es Carolina Denis Guerra Espinosa. Somos el grupo número 15 de Economía en Línea. Bueno, voy a exponer sobre la fragilidad del sistema de salud y la falta de recursos que impactó en los hospitales durante la pandemia del COVID-19. Como tema que hemos escogido ese, y de ahí, bueno, en estas diapositivas vamos a observar tres ejes que revelan la fragilidad del sistema de salud durante la pandemia. En primer lugar, la capacidad limitada. Los hospitales llegaron rápidamente a su tope. Faltaban camas, faltaban unidades de cuidados intensivos y faltaban personal. Esta presión extrema provocó ingresos tardíos y un colapso visible, reflejado en un exceso de mortalidad en el año 2020. El segundo punto es la influencia de recursos. Aunque se incrementó el gasto coyuntural, el sistema arrastraba años de financiamiento débil. Persistió un alto gasto de bolsillo, se interrumpieron servicios esenciales y la vigilancia epidemiológica fue insuficiente. Esto generó un acceso desigual al diagnóstico y al tratamiento. Finalmente, vemos el impacto humano, quizás el más doloroso, la saturación hospitalaria, que no solo afectó a la infraestructura, también golpeó el bienestar del personal, generó estrés, agotamiento y profundizó las inequidades territoriales. Esta experiencia nos muestra que la fragilidad del sistema no solo es una técnica, sino también profundamente social. Estimados compañeros, en la presente diapositiva yo voy a dar a conocer cuál fue el objetivo central de nuestro estudio. Nosotros buscamos comprender cómo la fragilidad histórica del sistema de salud ecuatoriano se manifestó durante la pandemia y de qué manera esa falta de recursos impactó en los hospitales y en la vida de miles de personas. Este objetivo nos permitió mirar la pandemia no solo como un hecho epidemiológico, sino como un espejo que reveló las desigualdades y límites estructurales que a lo largo de los años ha ido acumulando el sistema de salud ecuatoriano. Por otra parte, el marco conceptual. En el marco conceptual nos centramos en cinco ideas claves. La primera, la resiliencia de los sistemas de salud, es decir, su capacidad para responder, absorber presión y adaptarse. Segunda idea, el financiamiento, que determina cuánto puede protegerse a la población y qué tan vulnerable queda ante un choque sanitario. Como tercera idea tenemos la capacidad hospitalaria. Esto se expresa en camas, en UCI y en personal médico. Esto definió quién recibía atención y quién lamentablemente llegaba tarde. La cuarta idea que analizamos fue el exceso de mortalidad. Esto fue un indicador que reveló el colapso real, más allá de los reportes oficiales y de lo que nos decían los noticieros. Finalmente, la quinta idea, nos centramos en la equidad en salud, porque la pandemia afectó de forma desigual a territorios y grupos sociales. Estas ideas nos permitieron construir un análisis sólido, humano y necesario para nuestro trabajo. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta diapositiva mostramos la base de datos con la que construimos nuestro estudio. Utilizamos fuentes confiables y oficiales como lo que la OPS, la OMS y el Banco Mundial, además de artículos científicos que analizan el exceso de mortalidad y la presión hospitalaria en el Ecuador. Estas fuentes nos permitieron obtener indicadores precisos del periodo 2020 y 2022, que fue el momento de mayor tensión para el sistema de salud. Las variables que analizamos reflejan la fragilidad estructural del sistema, capacidades hospitalarias limitadas, recursos financieros insuficientes, presión clínica por la saturación, exceso de mortalidad y la interrupción de servicios esenciales. Cada una de estas variables nos ayudan a entender cómo la pandemia golpeó a los hospitales y cómo expuso las brechas de acceso y financiamiento. Metodológicamente, aplicamos un análisis descriptivo de tendencias. Revisamos literaturas científicas indexadas
comparamos los resultados con los de otros países de América Latina y realizamos un síntesis conceptual basada en teorías de resiliencia en sistemas de salud. Todo esto nos permitió construir un diagnóstico profundo, coherente y sustentado sobre la fragilidad sanitaria del Ecuador. En este momento vamos a hablar sobre el modelo conceptual y variables. Es decir, en esta diapositiva vamos a presentar el concepto fundamental de nuestro análisis. El primero que tenemos es la fragilidad del sistema de salud, entendida como la suma del financiamiento ilimitado, la infraestructura insuficiente y las desigualdades que ya se ha visto antes del COVID-19. Es decir, algo que no es novedoso, que no fue novedoso en nuestro caso, porque que más yo recuerde siempre ha sido y es más en el seguro y en los subcentros públicos, que cuando uno se va a checar a ver cómo uno se encuentra o a veces hasta por control, digamos, se va ahí periódicamente, encontramos con la novedad de que no tienen la medicina necesaria. Bueno, es entendible también, sí, pero pongámonos a pensar en la gente de bajos recursos. Ellos, la verdad que ellos acuden en ese lugar porque no tienen el dinero, no cuentan con el dinero necesario para poder hacerse atender en otro lugar. Pero está bien. Sigamos hablando de nuestro tema. En contraste, incorporamos el concepto de resiliencia sanitaria que nos ayuda a comprender qué tan capaz es un sistema a resistir y adaptarse y recuperarse ante un choque tan fuerte como lo fue el COVID-19. Recordemos que esto fue algo muy llamativo en nuestro tiempo porque fue algo que no teníamos conocimiento, no sabíamos cómo manejarlo, la gente se asustó, todo, yo creo que en general todos nos asustamos porque fue algo novedoso, algo que recién tuvimos conocimiento y esto fue un lío. A partir de estos conceptos definimos las variables del estudio, analizamos la capacidad instalada, las camas del UCI y el personal, es decir, los recursos financieros disponibles, la presión clínica y en los momentos de mayor saturación. El impacto poblacional fue un exceso y también aclaremos que hubo un exceso de mortalidad muy sorprendente. La verdad que sí fue muy sorprendente en estos tiempos. Cada variable ilumina una dimensión distinta del colapso hospitalario. Finalmente explicamos la relación que hubo en este modelo. Cuando un sistema de salud sólido responde de manera correcta, los sistemas hospitalarios no colapsan. Pero si tenemos, o sea, algo que no va de acuerdo a nuestras normas, entonces vamos a tener uf, demasiados problemas complicados. Bueno, los resultados y conclusión. En esta diapositiva realizamos la interpretación crítica de los hallazgos. Lo primero que observamos es que la fragilidad del sistema de salud no nació con la pandemia. Venía acumulándose durante años. El financiamiento insuficiente, la capacidad hospitalaria limitada y las desigualdades entre territorios hicieron que cuando llegue el COVID-19, la respuesta fuera tardía y en muchos momentos insuficientes. La literatura internacional es clara. Los sistemas resilientes pueden absorber la presión y reorganizar servicios y reducir muertes. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, la saturación de la UCI, la falta del personal y la escasez de insumos mostraron que el sistema operaba en el límite. Esto explica por qué el exceso de mortalidad y la mortalidad intrahospitalaria alcanzaron niveles demasiado altos.
demasiado altos. Entonces, finalizando, los hallazgos nos enseñan que fortalecen la atención primaria, garantizar financiamientos sostenidos y mejorar la continuidad de servicios no es solo una recomendación técnica, es una necesidad urgente para evitar que una crisis futura vuelva a producir el mismo nivel de impacto humano. También voy con parte de conclusión. ¿Qué podemos decir? Una breve explicación de la conclusión. Que en esta conclusión sintetizamos el corazón de nuestra investigación, ¿no? Los resultados muestran que la pandemia no solo fue un desafío epidemiológico, sino una prueba para la estructura profunda del sistema de salud ecuatoriano. La falta de camas, la saturación de la UCI, las escasez de insumos y un financiamiento insuficiente hicieron que la crisis golpeara con especial fuerza y a familias también. Nuestro análisis demuestra que un sistema frágil implica el impacto de cualquier emergencia. Cuando los recursos son suficientes, la atención se vuelve tardía y la mortalidad aumenta. Pero también aprendimos que en un sistema fortalecido, con inversión sostenida, atención primaria sólida y planificación estratégica, puede salvar miles de vidas y reducir inequidades. Como resumen, la investigación nos recuerda que la salud no es un gasto, sino un pilar de dignidad humana. Fortalecer el sistema es invertir, la verdad, en resiliencia y en un futuro donde ninguna crisis vuelva a encontrar al país tan vulnerable como lo que ha pasado en años anteriores. Muchas gracias.